Ay, ay, ay. A la hermana de azul, no sé su nombre, ¿cómo es? Paola. Un aplauso. Un aplauso fuerte, hermanos. Lo que quería preguntarles, y es Nilce que me está grabando, Nilce. Bueno, Comenzamos por acá. Ponte por acá, hermano. El tema de hoy, la prédica de hoy es los entendidos. Y lo que quería preguntarles es, ¿tú crees que has entendido el llamado de Dios en tu vida? Por supuesto, sí lo he entendido en mi vida. ¿Quieres que cuente mi testimonio de cada día? Sí. Pues yo he entendido el proceso de Dios en mi vida, porque en realidad es un proceso de verdad. Es cada día vivirlo con Dios, estando con Dios de verdad. Y el llamado que Él me dio, la verdad es dar alabanza. Y mucho más que eso. Y estoy buscando mucho más, que Dios me ha dado muchos sueños más. Y por eso estoy buscándolo cada día, cada noche, incluso en la tarde, porque es una comunión con Él. Lo mismo preguntarte a ti, Juan Antonio. ¿Tú crees que has entendido el llamado de Dios en tu vida? yo, la verdad, durante todo mi tiempo de cristiano, todavía siento que aún me falta más. Porque aun cuando yo creí que tenía una dirección, porque me acuerdo que un tiempo servía en producción y yo creía que mi llamado era simplemente agarrar una cámara y tomar fotos. Cuando llegué a la ciudad de Lima, Dios me llevó a cantar. Y no es que tenga la gran voz, pero canto para Dios y voy descubriendo que el Señor es fiel y me muestra cosas. Entonces, aún no sé si lo he descubierto por completo, pero lo que sí sé es que voy de su mano. Para David. David, ¿tú crees que has entendido el llamado de Dios? Bueno, en lo personal siento que aún me falta comprender me falta comprender al 100% cuál es el llamado de Dios para mi vida, porque si bien es cierto, sirvo hoy en día en alabanza, cosa que hace 2-3 años pensaba nunca hacerlo. Sirvo también en Kids, pero siento que hay algo todavía, o hay un propósito todavía de Dios para mi vida más grande, así que todavía estoy en ese proceso de poder descubrir y saber, ¿no?, cuál es el propósito de Dios para mi vida por completo. Hermana Paola, ¿cree que ha entendido el llamado de Dios en su vida? No, pues la verdad no, todavía. Sí iba viniendo para acá, pero hace tiempo ya, también estaba en Venezuela, ya había tenido clase y todo, pero pues, por cosas del destino me separé un poco y ya un tiempo en un grupo conocí a la hermana Yulimar y me empecé a venir y ya de ahí todavía me falta todavía. Hermano, ¿tú crees que has entendido el llamado de Dios en tu vida? A ver, sinceramente, aún no. En realidad, yo creo que Dios tiene el propósito para cada uno de nosotros. Siento que puedo dar más. Siento que he sido muy conformista en este tiempo, en mi área espiritual. Yo creo que a veces nuestros planes son muy poco al lado de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y eso, gracias. Elise, ¿tú crees que has entendido el llamado de Dios? Bueno, primeramente sé que Dios tiene un gran propósito con mi vida. Y bueno, yo sé que aún falta mucho por conocer a Dios, porque es una comunión constante con Él. Como decía Adrián, día, tarde y noche, poder conectarnos con Él para poder entenderlo por completo. Pero yo, una de las cosas que siento que sí he entendido es que todas las pruebas, todas las circunstancias que yo he podido pasar es porque ha tenido un propósito. Y el llamado de Dios es que yo puedo usar ese testimonio de esas pruebas para poder ayudar a muchas jovencitas. Porque hoy en día se ve tanto en el mundo, tantos corazones lastimados,
ansiedad, depresión, tantas cosas que yo siento que el llamado de Dios en mi vida, que hasta el momento voy entendiendo, aparte de servir en alabanza, es y con los niños, es sobre todo ayudar a muchas jovencitas. Y yo sé que Dios va a seguir usando mi vida, obrando en mi vida, y si tiene que hacerme pasar por más pruebas, pues bueno, ahí lo haré de la mano de Dios, porque el llamado que uno tiene, yo siento que es ganar almas, porque es lo primordial para la obra de Dios, porque uno si no gana almas, pues no está haciendo nada para la obra de Dios. Y bueno, es eso. Fuerte aplauso para los tremendos líderes y pastores que tenemos aquí. Bueno, quería comenzar hablándoles un poco de mí, de cómo fue conmigo el llamado. Como decían acá mis hermanos, entender el llamado de Dios, algunas veces para los líderes, por más tiempo que tengamos, por más años que tengamos en la iglesia, no es fácil. Como dicen, estamos en un proceso de aprendizaje, de caídas, de subidas y bajadas. Pero mi testimonio mío sería que yo no entendía el llamado de Dios. Hace 3 meses atrás recién entendí el llamado de Dios. 3, 4 meses atrás recién entendí el llamado de Dios. ¿Por qué? ¿De qué manera? Muchos de acá saben que a mí me apasiona el fútbol. Muchos de acá saben que antes endiosaba el fútbol. Mi primer amor era el fútbol. Había puesto al fútbol por encima de Dios. Aún teniendo muchos años, aún habiendo pasado encuentro. Entonces, llegó un momento en el fútbol que me iba bien, que se presentaban contratos en lo que es la Copa Perú, no sé si la conozcan. Y estaba sujeto a eso, porque algunas veces pensamos que en el trabajo o en el lugar donde estamos bien, pero si lo vemos espiritualmente, eso que tú estás bien y que te está quitando el primer lugar, que es Dios, es que el enemigo te tiene sujeto a ese lugar. Es que el enemigo te tiene preso en ese lugar. Es como que te tuviera en una cárcel. Y eso me estaba pasando a mí. Estaba siendo preso del fútbol. Y lo que me impactaba en la prédica del seminario de la pastora Johanna con su hija, que era muy parecido. Su hija era cristiana, hija de pastores, hija de tremendos pastores, pero su hija también estaba endioseando al voleibol. Estaba dándole el primer lugar al voleibol, hasta que llegó un momento que sufrió una gran lesión. No sé si acá Abraham está en el seminario. Sufrió una lesión donde la hizo tocar, creo yo, fondo, y pudo encontrarse con su verdadero llamado, que era servir a Dios y que era darle el primer lugar a Dios. Y lo mismo pasó conmigo. Llegó un momento en que el fútbol ya no me llenaba, a pesar de que es lo que amo, ya no me llenaba. Lo jugaba por cumplir las cosas, me quedaba estancado en eso, no me salía. Quizás lo que jugaba bien, lo que resplandecía en la cancha ya no me salía. Y ahí recién estaba comprendiendo que mi verdadero llamado era servir y estar aquí en la casa de Dios, que era cumplir las cosas del reino de Dios y que lo demás venía por añadiduría. ¿Y cómo es el enemigo de astuto? Que yo venía preparándome, cuando el pastor me dijo, hijo, te toca predicar, venía preparándome. Y el día de hoy en la mañana me llegó una propuesta, que ahí está mi prima que es testigo, me llegó una propuesta de uno de los mejores equipos de acá de San Juan de Miraflores, que mi hermano José lo conoce, que me llegó una propuesta, no sé si Cristian puede poner en la pantalla, diciéndome que me vaya a probar, que si la agarraba, quizás se podía hasta firmar contrato, porque lo que es jugar en primera división de Copa Perú ya es firmar un contrato. Entonces yo decía entre mí, ¿por qué ahora que estoy tan fuerte con Dios? ¿Por qué ahora que estoy más complementado en su palabra, tratándome de enamorar día tras día más? ¿Por qué justo hoy que me toca predicar, tiene que llegarme esta propuesta? No sé si la podrán ver. Ahí está, este es el joven que le manda a mi tío, diciéndole, ahí está, para mí y para mi hermano. No, y le dice, tus sobrinos están jugando Copa Perú,
Si no, dale mi número y dile que hoy a las 4:50 hay que estar en la cancha de 28 de mayo, que es acá en Pamplona. Hay una última prueba para el equipo que de juego. Y mi tío me dice, hijo, si quieres bajen a probarse, y por ahí la agarran. Entonces, ¿qué pasaba? Yo entendía que cuando el enemigo te tiene preso, te tiene en un lugar cómodo, porque cuando uno está preso, el enemigo está en un lugar cómodo. Está como con los ojos vendados, con los ojos cegados, que no sabe si está haciendo bien o mal. Entonces yo decía entre mí, Padre, yo sé que esta prueba, que este contrato o esta prueba no viene de ti. Y sé que si Señor, primero pongo las obras de tu reino, para la próxima no será un contrato de Copa Perú, sino un contrato profesional. Amén, amén. Entonces yo me alegraba porque decía, como escuché una vez, un ladrón nunca entra a una casa vacía. El ladrón siempre busca entrar cuando la casa está más amoblada. Y es lo mismo que quería hacer el enemigo hoy conmigo y con mi hermano. Veía que estamos enamorando más de Dios y buscaba eso, atarnos a lo que más nos gusta, que es el fútbol. Y creo que a muchos de acá les gusta eso. Y por eso quería contarles ese pequeño testimonio para que primero pongan en primer lugar a Dios y que si están dando en el primer lugar a un deporte, puedan volver y regresar a su primer amor, que es Dios. ¿Cuánto pueden dar un aplauso a Dios? Como les decía, el día de hoy el tema es los entendidos. El ser entendido es comprender el llamado de Dios, es entender que nuestro enfoque debe ser principalmente el llamado y propósito de Dios. Hoy en día estamos viendo que nuestras generaciones se están perdiendo, que los niños cada vez que van creciendo, lo vemos más con los celulares, con las tabletas, perdidos en los videojuegos, perdidos en el internet. Y ese vicio, eso lo que ocasiona en el cerebro es dopamina. Y la dopamina es como un éxtasis que tú le metes a tu cerebro que te va enviciando. Y eso es lo que está pasando hoy en día con los niños. Y no solo con los niños, también vemos a los jóvenes que están perdidos en las pasiones juveniles, como el alcoholismo, la drogadicción, prostitución, en el aborto, en tener hijos prematuramente. Y a causa de eso vemos que muchos abortos, ¿verdad? Entonces yo me daba cuenta, me preguntaba diciéndole, Dios, ¿qué palabra les puedo dar hoy día? Y Dios me decía, me respondía, háblales como si quisieras que tú mismo, como si tu mismo padre quisieras que te esté hablando. Yo siendo como su hermano de ustedes mayores, aunque hay mayores que yo acá, les digo que nosotros, si estamos acá, es porque es el plan perfecto de Dios. Porque tú ahorita pudieras estar en otro lado, perdido en la calle, pero si Dios te tiene aquí hoy, es porque Él te ha escogido y te ha separado para ti. Desde antes de la fundación de este mundo, Dios tiene tu nombre escrito en el cielo bien grande. ¿Tal? Josué es para mí, Elías es para mí, Antonio es para mí. Entonces tú siéntete agradecido y siéntete honrado al saber que Dios te ha separado y te ha elegido para Él. En Daniel 12:3, no sé si puedes poner en la pantalla, Cristian. Ya está. En Daniel 12:3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas perpetua eternidad. ¿Qué significa ser entendido? Ser entendido es tener el discernimiento espiritual. Más que conocimiento humano, es comprender el propósito eterno de Dios. Miren lo que dice en Proverbios 9:10, que se nos puede poner en la pantalla. En Proverbios 9:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No se trata solo de almacenar información teológica, sino de vivirla. ¿A qué me refiero con esto o a qué se refiere con esto? Para poder lograr o ser o entender el llamado es tener una sabiduría que solo Dios sabe dar, porque muchos viven bajo su propia lógica y sabiduría creyendo que están bien, pero no tienen la guía ni dirección de Dios.
Muchos de nosotros, bueno, al menos quizás de repente algunos que siguen todavía, creen que lo que están viviendo, que su pecado que están viviendo, está bien, porque están viviendo bajo su propia lógica, bajo su propia dirección, y no están buscando la guía ni la dirección de Dios. Como venía diciendo, el que está en pecado es como una persona ciega, es como si tuviera los ojos vendados. Y lo mismo pasa con las personas que no buscan la guía y dirección de Dios. Es como si caminaran al azar, a la deriva, que no tienen nada que seguir y viven bajo su propia sabiduría. Es como el ladrón. El ladrón ahora ya no le basta tan solo con robar, sino que ahora para robarte te tiene que meter 1 o 2 balazos hasta matarte. Y para él eso está bien, para él eso está normal, es como su día a día. Para los violadores ahora ya no basta tan solo con violar, sino ahora vemos cuántos feminicidios violan a la persona y cometen el feminicidio. Y para ellos está bien, para ellos es normal, eso es su día a día. Y eso es lo que ellos están viviendo bajo su propia lógica, bajo su propia sabiduría. Pero yo sé que hoy que ustedes están acá, si están acá es porque están buscando la guía y la dirección de Dios. Es porque están buscando ese discernimiento espiritual. Porque ¿cuántos sabemos que tener el discernimiento espiritual nos ayuda a elegir entre lo bueno y lo malo? Nos ayuda a separarnos de personas que no vienen de Dios. Nos ayudan a separarnos de pecados. Ese es tener la sabiduría. Y para tener la sabiduría, el principio de la sabiduría es tener el temor de Dios. Porque los entendidos aplican la verdad y la justicia en sus vidas. ¿Cuántos saben que Dios ama a los justos? Porque Dios es un Dios justo. Dios, por más pecados, por más que hayan hecho daño contra ti, Dios es un Dios justo. Que Él muy pronto hará su justicia para los malos y para los buenos. Y nosotros tenemos que buscar eso, día tras día ser justos ante los ojos de Dios. Día tras día buscar alegrar el corazón del Padre. Porque no podemos compararnos a la gente del mundo. Si nos hicieron daño, está bien, dejémoslo ahí. Si nos hicieron mal, está bien, también dejémoslo ahí. Porque Dios dijo, ¿no? Si te da una bofetada en una mejilla, dale la otra. Y así tenemos que ser nosotros. Aunque algunas veces no podemos controlarlo, no podamos controlar ese temperamento, tenemos que buscar eso. Porque teniendo la guía y el discernimiento espiritual, créanme que van a lograr tener esa humildad en el corazón para poder comprender esa palabra, que si te meten una bofetada en una mejilla, te podrás robar la otra. Acá tengo 3 características del ser entendido. La primera característica es el temor reverente a Dios. ¿Cómo logramos vivirla? Es no solo venir y escuchar una prédica. Tener el temor de Dios es vivir día tras día bajo su autoridad. Es vivir día tras día sabiendo que hay alguien más por encima de nosotros. Entonces tener el temor de Dios te va a llevar a que tú tengas una vida plena en Él, una vida conforme a su corazón. Porque nosotros somos tan solo barro en sus manos y que Él nos va a ir moldeando poco a poco, porque es el mejor alfarero que puede existir. Nosotros solamente estamos aquí para estar bajo su guía y bajo su autoridad. Porque el mayor ejemplo que nos pudo dar es Jesús. ¿Cuántos sabemos que Jesús era rey en el cielo? Bajó siendo humano, humillándose, tan solo para cumplir lo que su Padre le había mandado, que era venir y sacrificarse por nuestra salvación. Entonces, ¿cuánto aún más nosotros, que somos tan simplemente humanos? Somos tan simplemente humanos, tan pequeños a los pies de Dios. Entonces, vivir bajo su autoridad es eso. Vivir bajo el temor de Dios es eso. Vivir conforme al corazón de Dios. La otra característica es enseñar a otros el camino de la justicia. Nosotros, que acá varios son líderes y muchos van por ese camino, sabemos que nuestro llamado, a pesar de seguir a Dios, nuestro verdadero llamado es conquistar almas. Nuestra verdadera visión es atraer más almas, más ovejas al reino de Dios. Porque si nosotros, pasando un encuentro, conocemos a Jesús, si nosotros, Dios nos da ese regalo de sacarnos del hoyo más profundo que nos haya sacado, al no compartir eso y no hacerlo eso con otras personas, estamos siendo egoístas. Estamos siendo egoístas. Es como cuando tu padre o tu madre te da un regalo y tú tienes para compartirlo con alguien y te lo quedas para ti solo. Es lo mismo. Ese regalo que Dios nos dio a nosotros, los líderes, que muchos hay acá,
tenemos que aprender a compartirlo. ¿Y cómo lo compartimos? Predicando su palabra, conquistando más almas. Porque créanme que conquistar almas es enamorarse día tras día de la palabra de Dios. Porque Jesús, cuando vino a la tierra, no vino a hacer riquezas, no vino a ganarse terrenos. Jesús vino, lo primero que vino Jesús a enseñarle a sus discípulos es esparcirse por todo el mundo y predicar su palabra a todo rincón del mundo. Y cuando todo el mundo sepa de su palabra de Dios, ahí recién Jesús podrá tener su segunda venida. Entonces eso es nuestro encargo de nosotros los líderes, es compartir la justicia de Dios, guiarlos hacia el camino de la justicia de Dios. Esas son las 3 características del entendido. En el punto número 2, es el propósito de Dios para el hombre. Acá podemos ver las consecuencias del pecado. Una de las consecuencias del pecado es la separación de Dios, la desobediencia y autoexaltación, que tiene que ver mucho con lo que decía, ¿no? Que era vivir bajo nuestra propia lógica. Es vivir exaltándonos nosotros mismos, que si creemos que hemos logrado algo, darnos como si nosotros lo hubiéramos hecho por sí solos. Entonces, eso es una consecuencia del pecado, es separarnos de Dios, porque cuando pecamos, nosotros sabemos que el Espíritu Santo es una persona que está a nuestro lado, pero cuando pecamos, entristecemos al Espíritu Santo de Dios. Y por más que Dios ame a los pecadores, Dios no ama el pecado. Dios te ama a ti tal y como eres, pero no ama el pecado que tú estás cometiendo, el pecado que tú estás viviendo. Y eso es lo que Dios busca, que tú no te separes de Él, que seas obediente a su palabra. Y eso es lo que día a día nosotros debemos seguir, nosotros debemos buscar, no separarnos de Dios, porque al separarnos de Dios le damos puerta libre al enemigo para que haga muchas cosas en nuestra vida. Y créanme que darle puerta libre al enemigo es involucrar a nuestras próximas generaciones que vienen, como hijos, nietos y así sucesivamente. Por eso, hermanos, hoy yo les aconsejo que no busquen su propia lógica, que no usen su propia sabiduría, que siempre busquen la sabiduría de Dios, que día tras día cuando oren, cuando estén en la presencia de Dios, puedan decirle: Padre, dame más de tu sabiduría, Padre, enséñame más de tus caminos, enamórame más de tu palabra, porque nosotros no podemos vivir si no tenemos la presencia de Dios, no podemos estar bien si no tenemos, si Dios no nos acompaña. Porque incluso Moisés, siendo ungido de Dios, le dijo: si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. Si tu presencia no me va a acompañar, no me saques de este lugar. Y muchos conocemos a Moisés. Moisés era tremendo ungido de Dios. Y cuánto aún más nosotros que estamos a la puerta del pecado. Que ustedes pueden venir y ver que el pecado estamos prácticamente ya como Sodoma y Gomorra. Entonces tenemos que buscar día tras día la presencia de Dios, enamorarnos de su reino. Porque tú al enamorarte de tu reino, por más joven que seas, al enamorarse del reino de Dios, Dios te va a saber recompensar. Porque tú al buscar lo primero que es Dios, Dios te va a saber recompensar por lo que tú estás pidiendo, siempre y cuando sea su voluntad. Siempre y cuando tú estés clamando conforme a la voluntad de Dios, conforme a su corazón. Por eso, jóvenes, yo el día de hoy les recomiendo que sepan buscar de Dios. Y no crean que si por orar quizás 5 o 10 minutos siendo jóvenes, porque aún quizás no saben lo que es orar, lo único que quiere Dios es que ustedes puedan ir y hablar con el Padre, porque Dios está con los brazos abiertos para escucharlos en todo momento. Recuerden que ustedes son sus hijos, y siendo hijos son coherederos de Dios, son coherederos de las cosas del reino de Dios. Deben sentirse alegres, porque ustedes son hijos del Padre, del dueño del oro y de la plata. La segunda consecuencia del pecado es que el hombre sigue sus propios deseos y ambiciones. Vemos en las noticias que hay asesinatos, ¿no? Que hay violencia, que hay feminicidio, que hay cada vez más sicariato. Es porque el hombre está viviendo bajo sus ambiciones, es porque el hombre está viviendo bajo sus propios deseos. Porque el espíritu de por sí es fuerte. El espíritu de por sí quiere seguir a Dios, pero sabemos que la carne es débil, sabemos que la carne siempre va a buscar el pecado. Por más que el espíritu, tú día tras día te alimentes del espíritu, si tú no estás bien con Dios, la carne
va a caer, porque la carne es débil. La carne siempre va a buscar el pecado. La carne siempre va a querer buscar estar bien con el enemigo. Pero si tú, joven, te pones a buscar y a llenar más tu espíritu, cada día leyendo más la palabra, orando más, buscando más de la presencia de Dios, tenlo por seguro que el enemigo no se va a levantar contra ti. Como dice en Salmos, aunque acampen contra ti, aunque hagan guerra alrededor tuyo, el enemigo no va a poder tocarte, porque Dios va a estar a tu lado. Y eso es lo que tenemos que buscar día tras día, alimentar nuestro espíritu, para que nuestras pasiones, para que nuestros deseos y ambiciones no puedan estar por encima de nosotros. Porque sabemos, aún siendo líderes, aún siendo los pastores, tienen tentaciones. Aún a los líderes se le aumenta más la tentación, aún a los pastores aumenta más la tentación. Pero ¿qué tienen los líderes y pastores? Tenemos el temor de Dios. Y eso es lo que nosotros queremos enseñarle a ustedes, jóvenes, que tengan ese temor de Dios para que puedan acercarse a su presencia, para que puedan enamorarse de su presencia. No tomen esto como un servicio, tomen esto como una enseñanza para ustedes, para que ustedes puedan salir y enseñarle a los jóvenes que están perdidos en las calles. Porque como les decía, ¿qué sería de ustedes si el día de hoy no estuvieran acá? Solamente pónganse a pensar en eso. ¿Qué sería de ustedes si no hubiera un David Torres, una Yanira, un Juan Antonio que los invite a la iglesia? ¿Qué sería de ustedes? ¿Estuvieran acá o quizás estuvieran perdidos en la calle? Pónganse a pensar eso y mediten en eso. Porque si Dios los ha traído acá, es porque ustedes tienen ese potencial también para pararse acá y predicar a cualquier joven que está perdido en la calle. Porque ustedes tienen esa potestad y esa autoridad que Dios les ha dado como hijos suyos que son de Él. Porque Dios nos dio esa autoridad y esa potestad para salir y derribar principados y potestades. El plan de Dios nunca cambia. El plan de Dios nunca va a cambiar. Dice, Dios, por más pecadores que seamos, por más perdidos que estemos, su plan nunca va a cambiar. Porque cuán inmenso es su amor por nosotros, que dio a su único Hijo para nuestra salvación. Y eso es lo que quiere hoy, que todos nosotros seamos salvos y no estemos perdidos ni atados al poder del enemigo. Miren lo que dicen en 1 Timoteo 2:4. Voy a ponerlo, Cristian. En 1 Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es como aquel padre, ¿no? Es como aquel padre, como aquella madre, que busca siempre lo mejor para su hijo. Y Dios siempre va a buscar lo mejor para nosotros. Dios siempre va a buscar lo mejor para nosotros. Por más pruebas, por más desiertos que pasemos, ténganlo por seguro que Dios siempre está con ustedes. Oh, Julie, tú desearías lo peor para tus hijos, ¿no, verdad? Por eso los traigo. David, ¿tú desearías lo peor para Valentina? No, ¿verdad? Los padres siempre buscan lo mejor para sus hijos. E incluso los hermanos mayores buscan lo mejor y dar el mejor ejemplo a sus hermanos menores. Por eso yo hoy me siento alegre, porque puedo ver, si hoy estoy parado acá, es por gracia y obra de Dios, y también es por las rodillas dobladas de mi madre, es por la persistencia de mi líder David y Yanira, que cuántas veces les he lanzado a la puerta, pero la persistencia de ellos, por la persistencia de ellos, hoy puedo estar parado acá hablándoles yo a ustedes, por la persistencia del pastor, por las oraciones. Por eso, jóvenes, cuando sus padres les digan algo, les aconsejen algo, tómenlo con bien. Porque por más que alguna vez digamos, qué chinchosos nuestros padres, no me gusta lo que me está diciendo, no quiero hacerle caso. O cuando te dicen, no salgas a tal lugar, y tú dices, qué aburrido, como si nunca hubiera sido joven. No sé si habrán escuchado, algún día vas a ser papá. Y eso es lo que está pasando. A mí David me decía, cuando seas líder, hijo, vas a comprender. Y ser líder es como ser un papá, que tenemos que estar detrás de las ovejitas, detrás de los corderitos, ahí guiándonos, trayéndonos. Y es lo mismo que hace Dios con ustedes. Tengan esto, Dios dejó a las 99 ovejas por ustedes. Porque cuán inmenso es su amor, que envió a su único Hijo a morir por nosotros en esa cruz. Envió a su único Hijo, a su único Hijo. Dime, ¿qué padre puede entregar a su Hijo para sacrificio por otros? Julie, tú ahorita estando una líder de años, ¿sacrificarías a tu hijo por otro? Por nadie. Nadie sacrificaría a sus hijos, nadie. Así sean hermanos, nadie sacrificaría a alguien. Por más amor que le tengas a la otra persona,
no sacrificarías a nadie. Entonces, jóvenes, entiendan eso, entiendan que Dios los ama y que el plan de Él nunca va a cambiar. Por más que ustedes sientan esa vergüenza, ¿no?, de ser juzgados por su pecado, recuerden que el sentirse juzgado no viene de parte de Dios. Esa vergüenza y el sentirse juzgado viene de parte del enemigo, porque Dios lo que quiere es moldearte. Recuerden que cada pecado, cada debilidad es un testimonio. Cada debilidad, cada herida es un testimonio para poder salir y pararse acá al frente. Porque el que le habla acá no es que nunca haya pecado. He sido el más pecador, creo yo, en mi juventud. Pero eso es lo que Dios quiere, porque Dios no vino a buscar personas sanas, sino a las personas enfermas. Y lo podemos ver en Jesús, que buscó a Simón, que era un celote, era un sicario. Buscó a un Mateo, que era un publicano, que le cobraba impuestos a su mismo pueblo. Y así podemos pasarnos todo el día hablando de los discípulos. Entonces, si Dios te ha buscado a ti, por más pecador que hayas sido, es porque Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Es porque Dios tiene un plan para tus generaciones. Porque detrás de ti hay generaciones. Detrás de ti está el Génesis 12:2. Que Dios hará de ustedes una nación grande y enaltecerá sus nombres. ¿Cuánto puede darle un aplauso a Dios? El tercer punto, hermano. El tercer punto es el llamado a la justicia. Es entender la responsabilidad de los entendidos. Son 3 puntos. El primer punto, la primera responsabilidad es no buscar solo su propia salvación, sino enseñar la justicia a otros. Nosotros, que muchos de acá son líderes y otros que van por ese camino, no podemos quedarnos con lo enseñado. Como le decía, esa salvación que Dios nos ha dado, ese rescate que Dios nos ha dado,